nos tiene una noche más en victoria, hermanos. El Señor, hermanos, ha escogido este día para que le adoremos, glorifiquemos su santo nombre, hermanos. Quiero bendiga, hermanos, a todos los hermanos que se han hecho presentes, los hermanos Sixto y su iglesia de Colombia, ¿verdad? Que ha venido a este lugar, que le bendiga grandemente. Dios le bendiga a nuestro hermano que me concedió este privilegio, hermano. No éramos dignos, hermano, pero Dios y su misericordia es grande, hermano, la cual nos tiene en este lugar para honrar y glorificar su santo nombre, hermano. Todo sea para honra y gloria a Dios, hermanos, en esta noche. Vamos a meditar sobre la palabra de Dios, hermanos. Como estuvimos escuchando, hermanos, el tema, aviva el don de Dios que está en ti, ¿verdad? Así, hermanos, vamos a buscar la palabra de Dios. Busquemos en Segunda de Timoteos, capítulo 1, versículo 6. Amén. Cuando lo tengan, hermanos, me contestan con un amén. 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 Gloria a Dios. Así, hermanos, vamos a leer la bendita palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Decimos amén. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Vengamos a implorar tu oración, hermanos, para que sea Dios hablando en nuestras vidas. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, Señor. Seas tu Señor hablando a cada uno de nosotros en esta hora, Padre. Reina con el Padre, gloria a nuestra vida, Señor. Reina, Señor, y a cada uno de cada día, Señor, amén, hermano. Así, hermano, vamos a meditar sobre la palabra, ¿verdad? Que es, hermano, aviva el don de Dios que hay en ti. Así dice la palabra de Dios. Para poder, hermanos, entender un poco sobre la palabra de Dios, hermanos, lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere decir, hermanos, vamos a ir un poco atrás. Si vamos a hablar sobre la historia, hermanos, de Timoteo, ¿verdad? Timoteo, hermano, era uno, hermanos, de los que andaba con Pablo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hermanos, de que este joven, hermanos, dice que él era, hermanos, hijo de del padre griego, y también era hijo de una madre, dice, judía, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios de que su madre, hermanos, dice Leunices y Loida, que era su abuela también, hermanos, la cual estas dos personas, hermanos, instruyeron a este hombre, hermanos, en el camino de Dios, hermanos, desde pequeño, dice la palabra de Dios, hermanos, la cual nosotros vemos, hermanos, el papel, hermanos, que forman los padres hoy en día, hermanos, la cual nosotros vemos, hermanos, que si nosotros instruimos a nuestros niños desde pequeños en la palabra de Dios, hermanos, cuando están grandes, no se van a apartar de nuestro Señor, ¿verdad? Es una palabra que Dios nos ha regalado, hermanos. Entonces, dice la palabra de Dios, hermanos, que en ese momento Leunices y Loida, dice la palabra de Dios, instruían a este joven en el camino de Dios, hermanos, que es Timoteo. Así empezó, hermanos, la vida de Timoteo, hermanos, la cual dice la palabra de Dios de que Pablo en uno de sus viajes se encontró, hermanos, con Timoteo en aquel lugar, hermanos, y lo conoció, dice la palabra de Dios, ya en el Evangelio, ya lo conoció dentro, hermanos, del Evangelio, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios de que Pablo lo llamó y le dijo que lo siguiera, ¿verdad? En su camino, hermanos, y así fue, hermanos, la cual nosotros vemos, hermanos, que Timoteo fue llamado, hermanos, joven.
Así, hermanos, nosotros no tenemos excusa, hermanos, de como jóvenes que estamos en este lugar, hermanos, de que Dios, hermanos, no, hermanos, como decía nuestro hermano, no es, hermanos, la edad, no es, hermanos, si nosotros estamos pequeños, estamos grandes, no importa, hermanos. Si Dios quiere usarte, hermanos, debemos de usar de nuestro Dios, hermanos, porque nosotros tenemos que avivar, hermanos, el fuego que Dios nos ha regalado, hermanos, para glorificar su nombre. Como dice la palabra de Dios, hermanos. Y vemos, hermanos, también dice la palabra de Dios, hermanos, de que Pablo dice que andaba muchos seguidores, dice la palabra de Dios, de que muchos le seguían y muchos, hermanos, estaban ahí, hermanos, pero no había visto, dice uno, como Timoteo, dice la palabra de Dios, que era justo, hermanos, que él les dice, era justo en la fe, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y también, hermanos, Pablo le tenía mucha confianza en Timoteo, hermanos, la cual la palabra de Dios, hermanos, dice que él en uno de sus viajes, hermanos, dejó encargado a unas iglesias a Timoteo, hermanos. Imagínense, hermanos, la confianza que Pablo tenía, hermanos, sobre Timoteo. Era porque, hermanos, Timoteo estaba preparado delante de Dios, hermanos. Era porque Dios, hermanos, había llamado a este joven, hermanos, a predicar y a dirigir, hermanos, a ese pueblo, hermanos, a esas iglesias que Pablo, hermanos, había encargado, hermanos. Así, hermanos, nosotros también vemos como ejemplo, ¿verdad, Timoteo? De que nosotros también podemos, como jóvenes, ¿verdad?, poder desempeñar cualquier privilegio, hermanos. Podemos, hermanos, también, hermanos, desempeñar esos dones que el Señor nos regala cada día, hermanos, en nuestras vidas. Así, hermanos, vemos a Timoteo, hermanos, y dice la palabra de Dios de que muchos le seguían a Pablo, hermanos, pero no tenía mucha confianza en los que lo seguían. Sino, hermanos, tuvo la confianza en Timoteo, aunque él era joven, hermanos. Y así, hermanos, dice la palabra de Dios de que Pablo, hermanos, dejó a Timoteo, dice, de supervisor en unas iglesias, hermanos. Y ya después, hermanos, lo dejó, dice, como pastor en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces, si nosotros vemos, hermano, Pablo era un hombre ceñido delante de Dios, hermanos, la cual no cualquier persona, hermanos, también a él le parecía, hermanos, esa confianza, a él le daba esa confianza, no a cualquier hermano le daba ese, hermanos, él sentía esa confianza con Timoteo. Entonces vemos, hermanos, de que Timoteo era una gran persona, hermanos, delante de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el día de hoy, hermanos, no vemos algo registrado, hermanos, de Timoteo que tuviera alguna falla, hermanos. Pero así como nosotros como humanos también muchas veces tenemos fallas, hermanos, pero el Señor con su misericordia, hermanos, aún así Él nos llama siempre a que vivamos el fuego del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, hermanos, si nosotros vemos en uno de estos viajes, hermano, Pablo le estaba hablando a Timoteo, hermanos, y le estaba dando esas palabras de aliento, hermanos, y les decía, porque el cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder de amor y dominio propio. Entonces, hermanos, quiere decir, hermanos, de que nosotros, hermanos, tenemos que avivar ese fuego, hermanos, que Dios nos ha depositado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Si nosotros, hermanos, nos fijamos en nuestros corazones, Dios ha depositado el Espíritu Santo, hermanos, que habita en nuestras vidas, hermanos, la cual hay de nosotros, hermanos, si lo dejamos manifestar en nuestros corazones, ¿verdad? Nosotros, hermanos, tenemos que someternos delante de nuestro Señor, hermanos, para que podamos, hermanos, avivar ese fuego, hermanos, en nuestra vida. Y también, hermanos, no dejarlo apagar, hermanos, ese fuego que Dios nos ha regalado, hermanos. No tenemos que descuidarnos, hermanos, del Evangelio, hermanos, porque si nosotros nos descuidamos del Evangelio, poco a poco, hermanos, vamos a ir cayendo. Pero, hermanos, que Dios nos dé la fuerza de seguir adelante, hermanos, y que podamos avivar ese fuego del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, hermanos. Pero para tener nosotros, hermanos, el Espíritu Santo en nuestros corazones, debemos de limpiar también nuestro corazón, hermanos, nuestra casa, hermanos. Debemos de hacernos ese examen de conciencia en nuestras vidas, hermanos, la cual, hermanos, nosotros, hermanos, muchas veces nos damos cuenta en qué es lo que estamos fallando al Señor. Muchas veces Dios, hermanos, nos habla a través de su palabra, nos habla a través de sueños, hermanos, y Dios nos habla también a través de su profecía, ¿verdad? Y la cual exhorta también, hermanos, el pecado que hay en nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que tomarlo como un consejo, hermanos, de que debemos de mejorar, debemos de seguir adelante, hermanos. Y así, hermanos, podemos avivar ese fuego del Espíritu Santo, ¿verdad?, en nuestra vida. También, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, de que Dios nos ha regalado dones.
para que nosotros, hermanos, para que su gloria se glorifique en nuestra vida, ¿verdad? Entonces hay de diferentes dones, como estaba leyendo nuestra hermana, ¿verdad? Hay diferentes dones, hermanos, que Dios nos ha regalado. Dice que hay dones de lengua, hermanos, hay dones de profecía, ¿verdad? Hay dones de predicar, hermanos. Hay muchos dones, hermanos, que Dios nos ha regalado, hermanos, la cual, si Dios, hermanos, te ha regalado un don a ti, hermano, hay que cuidarlo, hay que amarlo, hermanos, hay que tenerlo, hermanos, como principal, hermano, en nuestras vidas. ¿Por qué, hermano? Porque un día vamos a dar cuenta también, hermanos, de esos dones que Dios nos ha regalado en nuestras vidas, hermanos. Así que si Dios, hermanos, nos ha regalado un don, si Dios nos ha regalado algo, hermanos, nosotros tenemos que cuidarlo, ese regalo que Dios nos ha dado, hermanos, porque, hermanos, Dios, hermanos, va a pedir cuentas en aquel día, hermanos. Por eso la palabra de Dios, hermanos, nos habla de que tenemos que avivar ese fuego, ¿verdad? Que hay en nuestras vidas, hermanos. Orando siempre, constantemente, hermanos. En el Evangelio, hermanos, no hay vacaciones. En el Evangelio, hermanos, tenemos que estar siempre, hermanos, orando, clamando a nuestro Dios, hermanos. Viviendo en la iglesia, hermanos. Ayunando, hermanos, orando, hermanos. Así de esta manera nosotros vamos a avivar el fuego que hay en nuestras vidas, hermanos. También, hermanos, hay unos puntos muy importantes en 1 de Tesalonicenses 5:16. Vamos a leer, hermanos. 1 de Tesalonicenses 5:16. Amén. 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 Gloria a Dios. Estoy siempre. Permítame, hermano. Sí, 1 de Tesalonicenses 5:16. Dice la palabra de Dios, hermanos. Dice, estad siempre gozosos, dice. Es el primer punto, hermanos. Orad sin cesar, dice la palabra de Dios. Es el segundo punto, dice, dad gracias a Dios porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ese es el tercero. No apaguéis el espíritu, dice la palabra de Dios. Dice, hermanos, el quinto, no menospreciéis la profecía. Examinarlo todo, retener lo bueno, dice la palabra de Dios, hermano. Estos son unos puntos importantes, hermanos, en la cual nosotros podemos avivar el Espíritu Santo, podemos avivar esos dones en nuestras vidas, hermanos. Dice, estad siempre gozosos, ¿verdad? Esto quiere decir, hermanos, de que nosotros, aunque estemos en la dificultad, hermanos, aunque estemos en la prueba, hermanos, debemos de estar siempre gozosos, hermanos, delante de nuestro Señor Jesucristo. Aunque muchas veces sea difícil, hermanos, porque a veces la tristeza quiere ganar, hermanos, pero nosotros tenemos que transmitir ese gozo, hermano, también al que está a la par de nosotros, hermano. Cuando nosotros estamos en los cánticos, hermano, cuando estemos adorando a Dios, hermano, que también podamos transmitir esa adoración al que está a la par suya, hermano. Y así, hermano, la palabra de Dios dice que también tenemos que transmitir ese gozo. También, hermanos, allá afuera donde nosotros andamos en el trabajo, hermanos, o donde quiera que nosotros andemos, hermanos, tenemos que transmitir ese gozo también, hermanos, para que vea, hermano, el mundo, hermanos, para que vea el amigo, hermanos, de que nosotros en el Evangelio somos felices, que nosotros en el Evangelio, hermanos, siempre andamos gozosos, hermanos. Por eso la palabra de Dios nos habla de que tenemos que estar siempre gozosos para que el fuego de Dios, hermanos, se manifieste, ¿verdad? También dice, hermano, orar sin cesar, ¿verdad? Muchos lo sabemos, ¿verdad? Que nosotros, hermanos, si dejamos de orar, hermanos, es ahí donde empezamos a menguar, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios, hermano, nos habla y dice de que tenemos que orar sin cesar. Esto quiere decir, hermano, que tenemos que estar orando constantemente, hermanos. Muchas veces, hermanos, nos conformamos con venir a orar a la iglesia, hermanos, y no es así, hermanos. Tenemos que orar en nuestras casas también, hermanos, de madrugada, como Dios nos habla, hermanos, tenemos que orar, dice la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios dice orar sin cesar. Y de esa manera, hermano, el fuego de Dios, hermano, no se va a apagar en nuestras vidas, ¿verdad? Dice también, hermano, dad gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? Tenemos que dar gracias a Dios en todo, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad?, de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, Dios nos cuida de algún accidente o qué sé yo, hermanos, de cualquier cosa y no nos damos cuenta, hermanos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que darle gracias a Dios en todo tiempo, hermanos. Tenemos que ser agradecidos. Yo sé, hermanos, que estamos en este lugar porque nosotros, hermanos, somos agradecidos con el Señor, porque Dios nos ha sacado, hermanos, de la injusticia. Dios nos ha sacado, hermanos, del pecado, hermanos, y
y nos tiene en este lugar para honrar y glorificar su nombre, hermano, como dice la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar agradecidos con el Señor, hermano. Nosotros, hermanos, también, hermanos, tenemos que agradecer al Señor, hermanos, que Él tiene un remanente todavía, que le alaba en espíritu y en verdad, hermanos. Un remanente, hermano, que se predica la verdad. Un remanente, hermanos, de que la palabra de Dios, hermanos, está constantemente siempre, hermanos, en nuestras vidas, hermanos. Yo, hermanos, muchas veces, hermanos, allá en aquel lugar, hermanos, en Delaware, buscaba algunas iglesias, hermanas, pero yo en mi corazón no sentí, hermanos, ese hermano, el Espíritu Santo como se siente en este lugar, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros constantemente estamos buscando de la presencia de Dios, hermanos, y la cual nosotros estamos agradecidos con el Señor, ¿verdad? Dice también la palabra de Dios, hermanos, no apaguéis el Espíritu, dice. No apaguéis el Espíritu. Esto quiere decir, hermanos, de que tenemos que andar ese Espíritu de nuestras vidas activo, hermanos. Tenemos que andar el Espíritu Santo en nuestras vidas, siempre en nuestros corazones, hermanos. Es muy importante, hermanos, como decía nuestro hermano, ¿verdad? Cristo pronto viene, hermanos, y si nos hay, hermanos, sin el Espíritu Santo en nuestros corazones nos quedamos, hermanos. La cual, como decía nuestro hermano, ¿verdad? Es muy importante que no olvidemos de que Cristo viene pronto, hermanos, de que nosotros, hermanos, tenemos una alma que salvar. Esta carne, hermanos, muchas veces, hermanos, quiere, hermanos, a doblegarnos, hermanos, pero el Espíritu Santo, hermanos, es porque a veces está, hermanos, apagado. Por eso, hermanos, no tenemos que apagar el Espíritu Santo, hermanos, para que Dios se manifieste y podamos vencer toda prueba, toda tentación, hermanos, como manda la palabra de Dios, hermanos. También dice, no menospreciéis las profecías. Muchas veces, hermanos, el Señor nos habla a través de la profecía, ¿verdad? A través de sueños, hermanos, como decía nuestra hermana, ¿verdad? Dios nos habla a través de sueños, hermanos. Dios nos habla a través de la palabra de Dios también, hermanos, la cual nosotros no tenemos que despreciar, hermanos, la palabra de Dios, esa profecía que viene en nuestras vidas. Si muchas veces nos exhortan, hermanos, es por nuestro bien, es porque nosotros, hermanos, necesitamos, hermanos, salvar nuestra alma y muchas veces estamos haciendo algo incorrecto, hermanos. Y si viene alguien y nos exhorta, hermanos, y con el amor de Cristo, hermanos, nosotros, hermanos, tenemos que entender, hermanos, de que tenemos que corregirnos en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, eso dice la palabra de Dios, que no menospreciemos en la profecía, ¿verdad? Dice también, examinarlo todo, retener lo bueno, dice la palabra de Dios. Esto, hermanos, quiere decir de que nosotros tenemos que tener cuidado también, hermanos, a lo que nos vienen a hablar, a lo que nos vienen a decir, hermanos, porque, hermanos, el enemigo anda allá afuera también, hermanos, queriendo minar nuestra mente. El enemigo anda afuera, hermanos, quizás, hermanos, queriéndolo sacar de la iglesia, quizás, hermanos, nos quiere sacar de aquí, hermanos, pero, hermanos, nosotros tenemos que examinarlo todo, hermanos, lo que la gente nos dice, lo que la gente nos habla, ¿verdad? También, hermanos, la palabra de Dios habla de que Pablo exhortaba, hermanos, a Timoteo también, hermanos, y le decía de que tuviera cuidado con los falsos profetas, dice la palabra de Dios, en las iglesias. Entonces le decía también de que tenía que afirmarse, tenía que hermanos, permanecer en la verdad, en lo que Pablo les había enseñado, hermanos, de que no fueran a creer en otras cosas, hermanos, la cual, hermanos, también el Señor nos habla y nos dice hoy en día, hermanos, tenemos que permanecer en la palabra de Dios, hermanos, en la verdad, que es la palabra de Dios que nos habla cada día, hermanos, como dice que tenemos que examinarlo todo, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, vemos hoy en día, hermanos, muchos falsos profetas que se han levantado hoy en día, muchos predicadores, hermanos, que dicen hablar la verdad, pero no están hablando la verdad, hermanos. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso también, hermanos. Entonces, el Señor nos dice que tenemos que examinarlo todo, ¿verdad? Y dice también retener lo bueno. Esto, hermanos, quiere decir de que tenemos que retener lo bueno, ¿verdad? Si nosotros, hermanos, vemos que el hermano habla la verdad y que nosotros también tenemos que agarrar ese consejo, tenemos que agarrar, hermanos, ese consejo que Dios nos da cada día, ¿verdad? Así la palabra de Dios nos habla cada día, hermanos, de que tenemos que avivar el don de Dios, ese fuego, hermanos, en nuestras vidas. No tenemos que dejarlo apagar, hermanos, porque si nosotros lo apagamos, hermanos, vamos a irnos descuidando poco a poco, como dice la palabra, hermanos. El Señor, hermanos, habla cada día en nuestras vidas de diferentes formas, hermanos. Como decía nuestro hermano, nos habla a través de la noticia, nos habla a través del hermano, a través de la iglesia, hermanos. Es porque, hermanos, la venida de Cristo está muy pronto, hermanos, la cual nosotros, hermanos, tenemos que avivar el Espíritu Santo, tenemos que avivar, hermanos, en nuestras vidas, en nuestros corazones, que el Señor siempre habite en nosotros, hermanos. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar seguros de que Dios es el que está en nuestras vidas, de que Dios
nuestros corazones, hermano. Entonces, eso es lo santo que tenemos que hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, hermanos, si el Señor, hermano, nos ha regalado un don, si el Señor nos ha regalado un privilegio, hermano, tenemos que desempeñarlo con amor, tenemos que desempeñarlo, hermanos, con sabiduría, hermano. ¿Cuántos le piden sabiduría a Dios, hermanos, para desempeñar los privilegios, para desempeñar los dones, hermanos? Vemos el ejemplo de Salomón, hermanos. Dice la palabra de Dios de que Salomón a Dios no le pedía riquezas, hermanos, cuando él entró en el reino, dice la palabra de Dios, sino que él le pidió sabiduría, ¿verdad? Entonces, así tenemos que ser nosotros, hermanos, pedirle sabiduría a Dios, hermanos, para que nos guíe en su camino y también podamos transmitir, hermanos, el gozo, podemos transmitir los dones que Dios nos ha regalado también, ¿verdad? No enterrando a los hermanos, porque muchas veces hay hermanos, hay hermanas que entierran los dones que Dios les ha dado, hermanos, pero hermanos, en aquel día Dios, hermanos, nosotros vamos a dar cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que cuidar esos dones en nuestras vidas. Tenemos, hermanos, que trabajarlos cada día, no descuidarlos, hermanos. Trabajar cada día, hermanos, siempre, constantemente, hermanos, estar pendiente de la obra de Dios, hermanos, estar pendiente de lo que Dios nos dice, hermanos, de cualquier privilegio, de cualquier mandato, nosotros tenemos que obedecer, hermanos, y tenemos que hacerlo con amor, hermanos, no renegando, no enojados, hermanos, porque entonces no estamos haciendo nada, hermanos. Tenemos que hacerlo, hermanos, con mansedumbre, tenemos que hacerlo, hermanos, con la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Como decía nuestra hermana también, hermanos, de que no es a cualquiera, hermano, sino a Dios, el que Dios le place, ¿verdad? El que el Señor le place, hermanos, el Señor lo usa, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si Dios, hermanos, te ha regalado un don, tenemos que cuidarlo grandemente, hermanos. Es lo primero que tenemos que tener en nuestros corazones, hermanos. A Dios primeramente tenemos que tener en nuestras vidas. Antes, hermanos, que el trabajo, que cualquier cosa, hermanos, que en nuestra vida, Dios tiene que estar primero, hermanos. Porque si nosotros, hermanos, dejamos a Dios de último, entonces no estamos haciendo nada, ¿verdad? El Señor, hermanos, tiene que estar primero, hermanos, antes de hacer todas las cosas, ¿verdad? Si nosotros, hermanos, tenemos que venir a este lugar a honrar y glorificar su santo nombre, hermanos, entonces tenemos que dejar todo, hermanos, en la casa, tenemos que dejar los problemas, todo, hermanos, lo que nosotros tengamos que hacer, tenemos que dejarlo, olvidarnos de todo, hermanos, cuando venimos a este lugar, concentrarnos, hermanos, en la presencia de Dios, hermanos, estar atentos, hermanos, a la palabra de Dios, hermanos, siempre concentrarlos en el Evangelio, hermanos. Cada vez que veníamos en este lugar, hermanos, yo sé, hermanos, que todos estamos agradecidos, por eso venimos a este lugar, pero también, hermanos, muchas veces venimos cansados, quizás, hermanos, muchas veces venimos, hermanos, atribulados con problemas y no nos concentramos, hermanos, en el culto por estar pensando en el problema, por estar pensando, hermanos, en la dificultad, hermanos, pero déjaselo a Dios, hermanos, que Dios se encarga de eso. Tú encárgate, hermanos, de orar, de glorificar el nombre del Señor, de servirle cada día, hermanos. Ese es el trabajo de nosotros, hermanos, buscar a Dios. Y lo demás, hermanos, no te preocupes, que el Señor se encarga de todo, hermanos. El Señor, hermanos, es justo, hermanos, y cuando nosotros hacemos ese esfuerzo de venir a este lugar, más hermanos, hoy en día en las vigilias, en los ayunos, hermanos, que nos toca sacrificar nuestra carne, hermanos, el Señor un día nos va a recompensar de todas las obras, de todo lo que nosotros hacemos, hermanos. Eso estamos seguros, ¿verdad? Porque Dios, hermanos, cumple sus promesas. Todas las promesas que Dios hace en la Biblia, hermanos, Él las cumple, hermanos, si nosotros las ponemos por obra también, ¿verdad? Como dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos, ha sido la corta meditación, hermanos, de esta noche. Y si no, hermanos, bueno, no está la hermana, ¿verdad? Vamos a venir en palabras de oración, hermanos, para que quede nuestra hermana con nosotros, hermanos. Padre, gracias. Te damos honra, Señor, gracias, palabra, por tu misericordia, poder, Señor, en nuestra vida.